Buenos días, familia de CBC Online. Es bueno estar aquí con ustedes. Si es tu primera vez, nos encanta que estés con nosotros. Por favor, haz clic al botón de abajo para conocerte. Somos Silovista Church y nosotros invitamos a los quebrantados de corazón para una transformación generacional. Y queremos invitarte, si estás en casa, puedes servir con nosotros apoyándonos en oración. Hay varias maneras en que nos puedes apoyar en oración. Una es orar, que la gente escuche el mensaje de las buenas nuevas para que crean en Cristo. Segundo, es que lo que hagamos aquí, que no sea por nuestro propio esfuerzo de voluntarios y del staff, sino que sea por el poder del Espíritu Santo. Y número tres, que el Señor nos ayude a dejar cualquier distracción aquí y cualquier distracción en casa para los que están viendo online, para que podamos escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros. Y orar también por la unidad de toda la iglesia en toda esta ciudad, en toda la nación, porque Jesús dijo en Juan que Él pidió al Padre que fuéramos uno, así como Él es uno con el Padre. Gracias por orar con nosotros, por servir desde su hogar con oración. Y el día de hoy tenemos nuestra noche de alabanza y adoración a las 6. Entonces queríamos dejarles saber. Ahorita vamos a empezar con alabanza y adoración y nos dejamos con esto. Buenos días. Esto es lo que va a pasar en las siguientes semanas. Los que están en persona, hay un código que pueden escanear para entrar a la página de internet. Puedes ver las notas del sermón, puedes dar tus diezmos y ofrendas. También la próxima semana tendremos vamos a ver los diferentes ministerios de nuestra iglesia y puedes ver cómo puedes servir en alguna de ellas. Vamos a tener a los jóvenes, al Ministerio de Niños y el Ministerio de Alabanza. En el lobby van a haber mesas donde puedes encontrar más información y si quieres conocer más oportunidades para servir, puedes contactarnos a este correo que está en la pantalla. Y tenemos también nuestro servicio de Pascua que va a ser ya en unas semanas. Va a ser durante nuestros servicios regulares a las 9 y a las 11. Y sí, ahora es nuestra noche de alabanza y adoración. Te invitamos para que podamos adorar todos juntos y vamos a tener nuestra comunión también. Vamos a tener la Santa Cena y todos pueden ser parte de esta noche de alabanza y adoración. Para más información de todo lo que hablamos, más otras cosas, visítanos en silovista.church o en Facebook también. Recuerda, si estás en persona, por favor mantén tu máscara por la seguridad tuya y la de los demás. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Buenos días, familia, todos de nuestros pies, por favor. Estamos agradecidos que estén con nosotros el día de hoy. Hay que estar listos para adorar a nuestro Dios. Vamos a cantar. You're the reason we're
Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise aloud. There is a sound that changes things, the sound of his people on their knees. Awake up, you slumbering, it's time to worship him. Awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise aloud. And when he moves, and when we pray, where stood a wall now stands away, where every promise is amen. And when he moves, make no mistake, the boughs of hell begin to shake. I'll hail the Lord, I'll hail the King. Hey, oh, let the King of Glory enter in. Hey, oh, fall down on your knees and worship him. Hey, oh, let his praise rise up, don't hold it in. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Yes, praise you, Jesus. Church family, I'm sure you've heard this story. Familia, estoy In seguro Daniel chapter que han 3 escuchado la about historia de Daniel three men, capítulo 3 de Shadrach, tres Meshach, and hombres, Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. If you haven't, I'm going to tell you a Si little no, bit about déjame it. te cuento un poco So acerca there de was eso. this king, Había King un rey, Nebuchadnezzar, rey Nabucodonosor, and he had this y huge él gold tenía esta statue gran built, estatua de and oro he had required y everyone le in the requería a land todos en to la bow tierra que down and se worship inclinaran that y gold adoraran statue. a esa estatua de oro. So, because it was a Así es requirement, que porque everyone era in un the land requerimiento, bowed todos down en la and worshiped tierra that se statue, inclinaban y with the adoraban a la exception estatua, of con la three men. excepción And these three de men, tres like I said, were hombres. Y Shadrach, estos eran Meshach, and Sadrach, Abednego. Mesach y And Abednego. something as I was reading in Daniel Y chapter mientras 3, leía something that en really Daniel caught my capítulo 3, eye, algo que me llamó la in atención, verse 17 and 18, en verso it 17 y says 18 this. dice esto. It says, Dice, if we are thrown into the si blazing nos echan furnace, a which la, King a la Nebuchadnezzar, lumbre, he had required that if you didn't bow porque eso down era lo to que había this dicho el gold rey statue, Nabucodonosor, that que they si no se would be inclinaban, que thrown, serían whoever didn't would be echados thrown into al this blazing fuego. furnace. So it says, if we're Entonces thrown dicen into the ellos, blazing si somos furnace, echados the al God fuego, whom we el serve Dios a quien is nosotros able to servimos save us. es capaz de He will salvarnos. rescue us from your Él nos power, your salvará de tu majesty. poder, su But majestad. even if he Pero doesn't, aún si we no want lo to make hace, it clear to you, queremos your hacerlo majesty, claro, su that we majestad, will que never nunca serve your le gods serviremos or worship sus the gold dioses, statue you ni have set up. inclinarnos a la estatua de oro que has puesto. My prayer Y mi today oración is el día de that hoy es que we would have that same tengamos boldness, and that esa we would misma have that valentía, same courage, esa that no matter misma what valentía de que situation that no we're importa in, no cuál matter what situación estemos, maybe diagnosis that we just alguna got, if God diagnosis que nos decides den, si Dios not to decide deliver no us, that we a would rescatarnos still de say, eso, you know que what, aún God, I así trust you. nosotros podamos I decir, Dios, trust in your confío en plan. I ti, trust confío in en tu your plan,
Confío en tu promesa perfecta para mi vida y que Cristo tú aún vas a ser magnificado y glorificado en mi vida. Y mientras continuamos adorando y cantamos esta canción que hemos cantado por las últimas semanas, vamos a cantarlo una vez más. Y mi oración una vez más es que cualquier circunstancia por la que estés pasando, cualquier situación o frustración que estés teniendo el día de hoy, que puedas echarlo a un lado y decir: Dios, confío en ti. Tú vas a ser magnificado en mi vida. Aún si me rescatas de esto o si no, así va a ser. Así es que vamos a continuar adorando. We're creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry. From north to south and east to west, we'd hear Christ be magnified. Were the whole earth echoing His eminence, His name would burst from sea and sky. From rivers to the mountain tops, we'd hear Christ be magnified. Come on, let's sing this out together this morning. We're singing, oh, Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. Singing, oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. When every creature finds its inmost melody, and every human heart its native cry, then in one enraptured hymn of praise we'll sing, Christ be magnified, be magnified. Oh, sing, oh, Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. Singing, oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Just be magnified. God, give us the courage to stand and worship You and You alone. Let's sing this out. I won't bow to idols, and I won't bow to idols. I'll stand strong and worship You, and if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause You're there too. And I won't be formed by feelings, I'll hold fast to what is true. 'Cause if the cross brings transformation, then I'll be crucified with You. 'Cause death is just the doorway into resurrection life. And if I join You in Your suffering, then I'll join You when You rise. And when You return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my song will be the same. We're singing, oh, Christ be magnified. Just let His praise
be magnified in me. Sing, oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Yes, Jesus be magnified. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. And oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Come on, let's lift this up. Oh, praise the name. And oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. So he shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Yes, God, we long for that day. Church, this morning, let's just cast our minds to Calvary. Let's just think about the cross, think about the sacrifice, the suffering that Christ endured on our behalf, and the fact that he was raised on the third day and conquered the grave, defeated the power of sin and death. We have that victory now because of what Christ has done. Let's just praise him for that this morning. Yes, Jesus, your word. Come on, let's lift this up. Sing it out. And oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise, and oh, praise
dead and raise this life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Well, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Jesus. Yes, God, you are worthy. You are worthy of all of our praise. We give you the honor and the glory this morning. We thank you for what you've done. We thank you that you have Gracias, Señor, por lo que rescued haces. us, Gracias that you have porque tú nos has redeemed us, rescatado y that nos you've has called us your redimido. children. Nos has llamado tus hijos. God, this morning we Dios, just en esta want to mañana worship you in queremos spirit and truth. God, we want to adorarte en hear espíritu from y en you. verdad. Queremos escuchar de ti. Thank you for what you're doing in this place, Gracias in por lo each of que our haces en hearts este this lugar morning. y en cada uno de nuestros Just pray that you would corazones en esta continue to move, mañana. God, Oramos que continue to continúes speak whatever moviéndote it y is that you have hablando for us this morning. lo que tú tengas para Pray nosotros en that esta as Pastor mañana. Charlie brings forth your Oramos word, que God, that you la would just palabra que use him traiga as your Pastor instrument, Charlie, que God, tú lo to uses speak como truth instrumento para hablar into the life of la this church. verdad, tu verdad a esta God, we iglesia. pray over Dios, every oramos tithe, every offering that sobre is given toda this morning. ofrenda y diezmo que se da en esta mañana. We pray that you would just bless the Oramos givers, God, que and that you would bendigas a los bless the dadores gifts, y that que you would multiply bendigas these lo resources que la to be gente da, used que for bendiga your los kingdom and recursos, for your Señor, para que glory. sean usados para tu reino, para We tu love you, gloria. God. Everything that we have, Te we give amamos, to you this Señor. morning. We surrender Todo lo at que your feet. tenemos lo rendimos ante tus In pies. Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús. You can be seated. Amén. Pueden tomar sus lugares. Good morning, CBC. Buenos During días, this time of CBC. giving, we'd like Durante to show you este how tiempo de simple dar it is to give queremos using our enseñarte website. qué tan If fácil you're es online, usando you can use your nuestra phone, página de tablet, or internet. Si computer to estás log on en to tu civilavista.church. If teléfono you're o here en in tu person, you tableta can quickly scan digital, the QR puedes code in front of hacerlo. you to gain access Puedes to our CBC escanear website. el código que está Once enfrente you're de there, ti, a los que click the están en Giving tab persona. on top. Y Next, también select where your hay gift un is lugar going using para, the Fund drop-down para box. que hagas Then clic the en amount dar, you'd like to give, llena la whether you want to información give by credit card, y bank draft, si quieres dar then por you fill out a bit of tarjeta, information si and quieres que submit. sea Or algo if you're like me recurrente. and you often forget what day of the week it is, you Entonces can eso choose te to sirve set si your eres como recurring yo, gift que se te by olvida a veces, registering or entonces signing up lo to puedes your hacer existing in-fellowship recurrente account. ahí It's mismo. easy and Es secure. fácil y Other es ways to seguro. give include text Otras giving, maneras our de dar CBC es app, and the offering box is textear located at the el exits. dar Thank you for your generosity. y también en las cajas que están al final del auditorio. Buenos días, familia, bienvenidos. Qué gusto verlos a todos aquí. Siempre es un honor y un privilegio poder estar parado aquí enfrente de toda esta familia y compartir la palabra de Dios. Y antes de empezar, que no es una bendición tener a este equipo de alabanza y adoración que nos guía y que pone la mesa para la palabra que vamos a obtener y lo hacen con tanta excelencia y podemos ver que la presencia de Dios está en ellos y es una bendición tremenda. Quiero animarlos porque ahora a las 6 p.m., si tú nunca has venido a una noche de adoración, de alabanza y adoración, te animo a que regreses en la tarde a las 6 y
podemos venir todos juntos delante de nuestro Dios y levantar nuestras manos y darlo todo a Él en adoración. Vamos a tener también nuestra Santa Cena. Entonces, si nunca has sido partícipe de una de estas noches, te pedimos que vengas y disfrutes de ese tiempo juntos. Hace unos meses, durante mis estudios, me encontré algo que dijo el teólogo Charles Spurgeon. Y, y la semana pasada también el pastor Seth dijo una frase de él. Entonces, han escuchado de esto, pero Spurgeon vivía en los finales de los 1800 y era responsable de innumerables sermones y escritos grandiosos que aún hoy son mencionados. Fue un poderoso predicador en su tiempo y aún hoy sigue siendo una gran influencia entre los cristianos de varias denominaciones, dentro de los cuales se le conoce como el príncipe de los predicadores. Fue una figura poderosa en la tradicional reforma bautista, y la cita con la que me encontré fue una que he leído muchas veces, pero es tan poderosa que a menudo la consulto por su inmensa verdad, y está en este libro que tengo en mi oficina, y es una serie de libros, y se llama Lecturas para mis estudiantes. Y esto lo encontré en un capítulo hablando de la voz de Dios. Dice: todo lo bueno que hay en mí procede totalmente de Dios. Cuando peco es por mí y hecho por mí mismo, pero cuando actúo rectamente es total y completamente de parte de Dios. Lo que, lo que Spurgeon trató de decir aquí es tan importante. Primero estaba reconociendo que en él mismo, él reconocía, así como el apóstol Pablo, que era un pecador salvo por gracia, y que nada hay bueno en nosotros, sino que todo lo bueno viene de Dios. En la misma manera, cuando pecamos, no viene de Dios, viene de nuestro egocentrismo en nuestro corazón. Y aún nosotros que nos llamamos cristianos batallamos con pecado todavía, y es difícil de pensar en esto porque nos gusta pensar acerca de nosotros mismos, que somos muy buenos y que dentro de nosotros somos buenos, pero la realidad es que muy dentro de nosotros todos tenemos esa naturaleza pecaminosa, y que aparte de nuestra llenura del Espíritu Santo podemos ser pecadores, y es solo por la gracia de Dios que podemos ser individuos, mejor individuos, y estar alineados con lo que Dios tiene para nosotros. Desafortunadamente, cuando nuestros tatara ancestros, Adán y Eva, en el jardín, desperdiciamos nuestra oportunidad de vivir la clase de vida que Dios originalmente había determinado que viviéramos. Así es de que quiero que escuches bien esto. Creo que no somos nosotros mismos los verdaderos cuando nos conformamos con menos de lo que Dios tiene. Voy a repetirlo. Creo que no somos nosotros mismos los verdaderos nosotros cuando nos conformamos con menos que con lo mejor de Dios. Sin el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, permanecemos frustrados y enojados, sirviendo a nosotros mismos con apetitos pecaminosos. Pero a medida que nos alimentamos del alimento espiritual y la verdad de la palabra de Dios en intimidad, experimentamos una intimidad con Dios, y nada lo puede tocar. El apóstol Pablo escribió acerca de la lucha de Pablo. Y Pablo es el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, y él tenía estas luchas, y él tenía esas luchas del pecado en nosotros, y él dice esto en Romanos 7. El problema está conmigo, porque yo soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque lo que quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si sé que lo que estoy haciendo está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo en que la ley es buena. Por lo tanto, yo no soy el que hace mal, es el pecado que vive en mí el que lo hace. Piensa en esto, había una lucha constante queriendo hacer lo correcto, pero después volteándose y haciendo algo diferente, queriendo decir algo, pero volteándose a hacer algo diferente. Esto era el apóstol Pablo que escribió esto, y esto le pasó a él.
Seguramente nosotros no somos inmunes a estas mismas cosas. Hay muchas razones por las que nos desviamos de la palabra de Dios y no seguimos lo que sabemos que es verdadero y correcto. La palabra que viene a la mente cuando me encuentro luchando con el pecado proviene de una cosa, la, una palabra de 5 letras, y eso es temor. Muchos cristianos comienzan sus vidas espirituales con entusiasmo acerca de Jesús para después desanimarse algún momento en sus vidas. Algo pasa, la vida pasa y las dificultades vienen en nuestro camino, y muchas veces en ocasiones el temor hace que quitemos la vista del único que nos puede salvar. Lo que alguna vez fue una vibrante y cercana relación con Dios se vuelve en algo distante y obstruida porque no podemos ver su rostro durante la prueba. Pero aquí están las buenas nuevas. Desde el principio de las Escrituras, Dios prometió su presencia en la vida del creyente. En Éxodo 33:14, Dios dijo: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Otra promesa en Jeremías 29:13 dice: y me buscarás y me hallarás porque me buscarás con todo tu corazón. El pastor Larry acaba de hablar acerca de las bienaventuranzas y vemos en Mateo 5: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Su presencia siempre está ahí. Entonces te puedes preguntar dónde está la desconexión en la presencia de Dios en nuestras vidas, que es algo que se nos promete, y con la relación con el pecado. Y esto viene en la forma del pecado. El temor en nuestra vida nos quita la mirada de Jesús y puede paralizarnos y hacernos que volvamos a algunos de los comportamientos pecaminosos que exhibimos antes de nuestra salvación en Cristo. Ahora, por favor, no malentienda lo que estoy diciendo. Me adhiero por completo a las Escrituras acerca de lo que dice de la salvación en Juan 10, 28, 29. Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los ha dado es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. También en Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando verdaderamente entregamos nuestras vidas a Cristo, somos eternamente salvos, y nadie puede quitarnos esto. Pero sí podemos desviarnos debido a esta fuerte emoción llamada temor. Muchas personas hoy en día han estado viviendo en temor. Temor por lo que el COVID les ha quitado. Temor debido a un diagnóstico grave de salud. Temor porque hemos perdido la fuente de ingresos. Temor porque un matrimonio está en ruinas y no puede ver más allá de los fracasos que han ocurrido. Temor debido a la adicción que está robando a su familia de la alegría que una vez tuvo. También por el temor que nos priva de la habilidad de ver las promesas de Dios para nuestro futuro, y nos quedamos atrapados en los problemas presentes y en los del pasado también. Muchas veces como creyentes nos encontramos al final de nuestros límites y queremos presionar el botón del reinicio. Déjenme les explico. Siempre hay un botón de reinicio en tu celular, en tu computadora, en tu vehículo y en muchos sistemas que tienes en tu casa. Y está ese programa que se llama el botón de reinicio. Cuando hay un virus que ataca o algo va mal, siempre podemos resetear y volver a las configuraciones predeterminadas desde un principio. Y picamos en algún hoyito con algo para que se resetee todo, y decimos: gracias, Señor, porque ya tengo internet otra vez. Todos hemos estado ahí, ¿verdad? El problema con el botón de reinicio es que muchas veces podemos perder información importante que hemos guardado en nuestros celulares y computadoras. Cuando tenemos que conseguir un teléfono nuevo, perdemos todo, a menos que todo haya estado guardado en la nube. Todas esas
mensajes y fotos y tenemos que empezar de nuevo. ¿Has estado ahí alguna vez? Lo mismo nos sucede como creyentes. Ponemos el botón reinicio y después volvemos de regreso otra vez con cosas malas, cosas pecaminosas y nos desesperamos y nos desanimamos y hay más desesperación y desánimo. Volvemos a lo que solíamos hacer antes antes de encontrarnos con Jesús, antes de haberlo invitado a su Espíritu Santo. Y vemos en las cosas pasadas en vez de ver a sus promesas futuras. Hemos estado ahí todos, yo sé que yo sí, pero tal vez no hay mejor ilustración que este fenómeno, que cuando los discípulos de Jesús fueron a pescar una noche, poco después de que su maestro había resucitado de entre los muertos. Así es que vamos a estar viendo una sección del Evangelio de Juan, y si puedes ir al libro de Juan en el Nuevo Testamento, y vamos a ir ahí a Juan capítulo 21. Entonces, Juan 21, si todos pueden ir, y los quiero animar a que traigan sus Biblias. Quiero darles un poco de contexto, pero es donde Jesús ha pasado los siguientes 3 años ministrando aquí en la tierra. Y, y es ahí cerca del mar de Galilea. Y él se acercó a un grupo de pescadores y les pidió que si ellos dejarían su negocio de la pesca para seguirlo a él. Él les dijo que él los haría a ellos pescadores de hombres, y ellos lo siguieron. Dejaron atrás su identidad anterior y por los próximos 3 años Jesús les enseñaba, los alentaba y les mostraba a estos hombres muchas lecciones. Juntos se enfrentaban tribulaciones, compartían el pan y por supuesto eran testigos de muchos milagros que Jesús realizaba. El agua se convertía en vino, serían testigos de la justa indignación de Cristo al despejar el templo. Oían la historia de la mujer en el pozo, las sanidades de los paralíticos, de los ciegos y tantos otros. Y por supuesto, la alimentación de los 5,000. El hecho que estos hombres serían testigos directos de la fuerza y el poder de Jesús, que era Dios encarnado. Estos hombres estaban tan cerca de Jesús como nadie lo había estado antes. Pero entonces ocurrió la tragedia. Lo que los discípulos pensaban que era una larga carrera con Jesús llegaría al final repentino. Y me parece interesante y sorprendente que después de que Jesús había sido crucificado y enterrado y resucitado, sus discípulos hicieron lo que hacían mejor, y regresaron a pescar peces. Ya no eran lo que eran antes, y en lugar de experimentar la plenitud del Salvador resucitado, la emoción de ser nuevas criaturas en Cristo, ellos se volvieron a su entorno predeterminado. Ellos los habían empoderado a ser pescadores de hombres, pero regresaron a ser solamente pescadores de peces. Y había temor en ellos. Vamos a leer Juan 21. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos, que creemos que son Felipe y Andrés, por todas las referencias a ellos en el libro de Juan. También Simón Pedro dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y ellos les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y ahí encontrarán. Entonces echaron la red y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, que era Juan, le dijo:
es el Señor. Y cuando Simón Pedro escuchó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban tan lejos. Y al descender la tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas. Y Jesús les dijo: traigan de los pescados que acaban de agarrar. Y subió Simón Pedro, y sacó de la red llena de grandes peces 153. Y a mí me encanta el detalle de las escrituras. Y Jesús pudo haber dicho que escribiera nada más que había muchos peces, pero no, puso que había 153. Y lo hizo por una razón, porque había una abundancia. Y aún la red se había rompido. Pero Jesús dijo: venid y comer. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Ves? Jesús encontró a los discípulos haciendo lo que estaban haciendo antes de conocerlo. Ellos habían regresado a su configuración predeterminada. ¿Y cuáles fueron los resultados? El triste hecho de que no habían atrapado nada de peces. Sin el poder de Jesús no habían atrapado nada. Experimentaron lo que nos sucede a ti y a mí cuando regresamos a nuestra vida pasada, a nuestros malos hábitos, a como vivíamos antes de conocer a Jesús. Porque cuando hacemos eso no atrapamos nada. No hay nada de valor cuando regresas a hacer lo que hacías antes de conocer a Cristo. No hay nada. Entonces déjenme preguntarles a todos ustedes aquí en presencia o a los que están viendo en línea: si Dios te sacó de un estilo de vida de pecado y sufrimiento, ¿por qué? ¿Por qué querrías volver atrás? Volviendo atrás, no hay nada ahí para ti, para mí. Es algo que está en nosotros. Las escrituras nos dicen que esta es nuestra naturaleza. Y en 2 de Pedro 2:22 pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lava a revolverse en el cieno. ¿Y no es verdad eso? A veces simplemente regresamos al lodo, nos lava limpios la sangre de Jesús, y después vamos a las cosas que se sienten más cómodas. Y no hay nada bueno en eso. Cuando vamos atrás a los hábitos de nuestro pasado, cuando regresamos a ese estilo de vida en la que antes nos revolcábamos, nos olvidamos de las cosas buenas de Dios. Se nos olvida que Dios nos dijo que Él nunca nos iba a dejar y que nunca nos iba a desamparar. Si quieres crecer y madurar en el poder de Dios, es tiempo de cambiar nuestra configuración predeterminada y regresar a Jesús, no a las cosas de nuestro pasado, pero al único que nos puede salvar. No regreses a tus rutinas pecaminosas y escuches los mensajes viejos en tu vida. No regreses a tu dieta de placeres del mundo. Cambia esa configuración. La Biblia nos dice claramente en Isaías 43:18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memorias las cosas antiguas. Entonces, empezando ahora, ¿qué tal si tomamos esta palabra temor de la que hablamos anteriormente, y en vez de permitirle que nos paralice y que nos encarcele, qué tal si mejor permitimos que nos recuerde de lo bueno y del poder redentor de Jesucristo? Vamos a tomar esta palabra temor y vamos a escudriñarla. Vamos a usar esta palabra. En lugar de permitirla que nos encarcele, vamos a permitir usarla. Y vamos a dejar que nos recuerde de las buenas promesas de Jesús. Así es que vamos a hacer esto. Vamos a tomar la T del temor. Es una palabra de 4 letras.
Y vamos, vamos a tratar esta palabra que cuando pensemos en ella, mejor pensemos en abandonar el pecado, a renunciar por completo. ¿Qué si hacemos eso el día de hoy? En Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y con, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo no sé de ti, pero sí, cuando yo corro, yo no corro de reversa, yo corro hacia enfrente. Y eso es lo que nos dice la palabra, que tenemos que correr con paciencia la, la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, no atrás de nosotros. Y conéctate, yo te animo a que te conectes con el cuerpo de creyentes y que avancemos juntos. No fuimos creados para vivir solos como creyentes. Dios nunca nos creó para estar solos como cristianos. Y yo lo digo siempre cuando nos juntamos con hombres. No fuimos creados para vivir solos. Necesitamos a alguien para rendirle cuentas, alguien que corra con nosotros. Quiero motivarlos a que lean la palabra de Dios diariamente. No es suficiente leer la Biblia en domingo y decir, oh, eso estuvo bueno, y después cerrarla y guardarla y ya no la vemos hasta en una semana. Tal vez la traemos el miércoles, la abrimos y la leemos, o tal vez hacemos un devocional. No es suficiente. Tenemos que estar alimentándonos de su palabra diariamente. Es un gran recordatorio de sus promesas que Él tiene para nosotros. Así es que lee la palabra diariamente. Involúcrate con el movimiento de hombres aquí en la iglesia. Conéctate con nuestro movimiento. Estamos caminando hacia enfrente. No, ¿te fijaste que no dije que es un ministerio de hombres? Es un movimiento de hombres porque estamos en movimiento hacia adentro. Mujeres, involúcrense en el ministerio de mujeres, en el movimiento de mujeres. Hay estudios increíbles y que se están compartiendo con las mujeres. Involúcrate en un grupo de comunidad. Es es una manera increíble donde te puedes involucrar con otra gente que no va a mirar hacia atrás y van a caminar hacia enfrente. Estudian juntos, pasan un tiempo juntos, comen juntos y es una oportunidad para dejar tu pasado y ver hacia adelante. La semana pasada, Pastor Z habló acerca de pertenecer a la iglesia y mencionó el curso de Thrive. Si no has tomado ese curso, que es un curso de asimilación, quiero animarte a que lo hagas. Todos nuestros servidores van a tener ahí unas formas y te las pueden dar. Quiero animarte. Ahí está la fecha en esa forma que puedes llenar. Y es tan importante porque aquí en nuestra iglesia tenemos si lo podemos llamar, una fórmula para ayudarte a encontrar aquí en esta iglesia el lugar donde puedas y quieras servir y seguir tú caminando junto con otros. Tal vez ya has tomado esta clase, pero ha sido hace mucho y quieres reanudar esa clase, tomarla otra vez. Puedes hacerlo. Por favor, involúcrate, porque no fuimos creados para vivir nuestra vida cristiana solos. Ahora vamos a ver otro aspecto más. Vamos a involucrarnos en nuestra fe. Nuestra fe en Cristo no es algo pasivo como para no involucrarnos. La palabra de Dios está llena de versículos acerca de tomar acción. Es cierto que somos salvos, bueno, siempre las escrituras dicen, ve, así como Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. No les dijo, vean atrás, dijo, vayan. Y es cierto que somos salvos por medio de la fe únicamente, pero debemos ser partícipes activos en el camino de la fe. En Colosenses 3, 23 al 24 nos dice acerca de la fe en acción. Y todo lo que hagas, y ve esa palabra, lo que hagas, haciendo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor es el que sirves. Nuestra fe cristiana, a veces vamos a trabajar, pero cuando vas a trabajar, tienes esa actitud de trabajar de corazón en lo que haces. Tenemos que tomar esa misma actitud de nuestra fe y nuestro caminar con el Señor y caminar de corazón con Él, estar involucrados en nuestra fe. Te animo porque cuando nos involucramos con nuestra fe, crecemos y crecemos y maduramos. Y nuestra fe cristiana no es un deporte de espectadores, tenemos que entrar al juego. También otro aspecto es de aceptar el perdón de Dios. Y esto es algo clave. Una de las mayores tragedias en la vida de un creyente es cuando creemos en las mentiras del maligno, porque podemos ser muy buenos en perdonar a los demás y creerlo, podemos perdonarlos, pero muchas veces nos podemos olvidar de nosotros mismos. A veces es difícil perdonarnos a nosotros mismos. Podemos perdonar a otros, pero no nos perdonamos por lo que hemos hecho en el pasado. Así es que regresamos a nuestra historia en Juan 21. Es una gran historia de redención. Pedro estaba entre estos hombres que se encontraron presionados, presionando ese botón del reinicio. Y Pedro había compartido una estrecha relación íntima con Cristo, pero también fue él el que lo negó 3 veces. Realmente pienso que la realidad de esta negación había golpeado a Pedro bastante fuerte. Pero mira lo que sucede en esta misma historia en Juan 21. Vamos a seguirle leyendo en los versículos 15 al 17. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, y me encanta esto, cuando Jesús quería corregir a Pedro, siempre le dice el nombre que Pedro tenía antes, Simón Pedro. No solamente decía Pedro, le decía Simón Pedro, recordándole lo que era y lo que es ahora. Y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. La tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que Jesús le preguntara esto una tercera vez. Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Me encanta esta historia porque a través de una serie de preguntas Jesús restauró la fe y la confianza de Pedro. Jesús reconoció la fe de Pedro y le ayudó a Pedro a ver hacia adelante en vez de ver hacia atrás, a esas 3 veces que lo negó. Él le dijo, es hora de mirar hacia adelante, deja de mirar atrás, Pedro. Les voy a decir que esta realmente es una lucha. Hace como 5 años cuando me pidieron que fuera parte del staff aquí en la iglesia, me encontré con una lucha espiritual como jamás había tenido anteriormente en mi vida. Y cuando Pastor Larry y el equipo de ancianos me pidieron que si quería encargarme de los hombres aquí en la iglesia, yo sentí esa semana una lucha fuerte y escuchaba al enemigo decir, ¿sabes qué, Charlie? ¿Quién crees que eres tú? Como tratando de ser staff en una iglesia. Yo sé dónde has estado antes, yo sé de las cosas que has visto, las cosas que has hecho, las cosas que le has hecho a otros. ¿Quién crees que eres? No eres bueno para estar en ese staff. Y ves lo que Satanás estaba haciendo, es que Satanás quería que viera hacia atrás a los fracasos que había pasado en mi vida.
pero no fue otra vez hasta después de estar orando y estar en la palabra de Dios que un viernes en la mañana Jesús me liberó y me dijo, detente y para de estar viendo atrás. ¿Y sabes cuál escritura él me dio? Me dio Juan 21. Me dijo, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. ¿Me amas? Alimenta mis ovejas. Si me amas, atiende a mis ovejas. Y todavía me da escalofrío pensar en esa experiencia, porque la palabra de Dios se convirtió viva en ese momento. Y a veces, aun cuando pedimos perdón a Dios, aún a veces no aceptamos bien el perdón de Dios. Pero familia, cuando Jesús fue crucificado en la cruz, Él murió de una vez por todas y por el pecado de toda toda la humanidad. Y por cada pecado que cometimos y que fuéramos a cometer en el futuro. Pero esta escritura nos asegura que esa promesa de que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nos dice esto en Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y pensamos en la cruz, de cómo Jesús tenía sus brazos bien abiertos ahí crucificado. Y cómo esta escritura nos dice que así tan lejos como está el oriente del occidente, el este del oeste, así estamos nosotros de nuestras rebeliones. Y Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso dice en Miqueas 7:19. Y también hay que recordar otro aspecto, que hay que recordar del sacrificio de Jesús que Él hizo en la cruz por ti y por mí, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas veces has leído este pasaje en las Escrituras? Si eres como yo, entonces lo has leído cientos de veces. Pero mi pregunta para ti es, ¿en verdad lo crees? ¿En verdad crees que Jesús murió en la cruz una vez y por todas, por ti y para mí y por el pecado, todos los pecados que hemos cometido y los que vamos a cometer? Recuerdo que en el 2009, en mi primer viaje misionero, el pastor Larry y yo viajamos 15,000 millas en 10 días. Primero fuimos a visitar a algunos socios globales en el sudeste asiático y en India, y mientras estábamos en India visitamos una iglesia en esa región, y durante este viaje nos preguntaron si pudiéramos compartir la palabra de Dios, y dijimos que sí, y el pastor Larry estaba con los adultos y yo estaba ahí con los niños y los jóvenes, y eran muy nuevos, la iglesia era muy nueva en su fe, y yo estaba sentado ahí con niños de 3 hasta 15 años, y recuerdo haberles preguntado si sabían lo que Jesús había hecho en la cruz por ellos. Y tenían conocimiento de las Escrituras, pero no podían unir el concepto de que de tal manera Dios amó al mundo. Estos niños nunca habían salido de ese pequeñito pueblo donde vivían, así es que el concepto del mundo era demasiado grande para ellos, porque vivían en un pueblito muy pequeño, en un lugar muy remoto de la India. Ese día Dios me instruyó a poner las galletas abajo, ¿saben ese término? De que ponerlo algo muy simple para que todos entiendan. Así es de que yo le pedí a Dios que me ayudara a explicarle a estos niños lo que esto significaba. Y los hice a ellos que hicieran este pasaje personal para ellos. Porque les dije que reemplazaran la palabra mundo con su nombre. Así es que ellos dijeron, porque de tal manera amó Dios a Charlie. Y fue increíble porque se les prendió el foco a ellos. Fue increíble experimentar eso. Cómo pasó de ser este concepto muy grande de cómo amó al mundo, a algo de cómo me ama Dios a mí y lo que eso significa. Y déjame preguntarte esto, ¿cuándo fue la última vez que tomaste la palabra de Dios
y ponerlo en una manera fácil de que tú entendieras, de hacerlo algo personal para ti, no que solamente fueran palabras, sino que sean palabras personales para ti, las palabras personales de Dios, una carta personal de Él para ti, y que estas palabras son vivas y poderosas y más cortantes que cualquier espada de dos filos, y que las palabras que Él escribió son para cada uno de nosotros. El día de hoy yo te quiero animar a que dejes de vivir en temor, de siempre viendo hacia atrás, que ahora pueda ser un recordatorio de las promesas grandes como como Deuteronomio. Ahí, Él nos dice que sigamos yendo hacia enfrente. Y en Deuteronomio 31:6 dice algo, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temas, no tengas miedo de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo y no te dejará ni te desamparará. Familia, cuando tú tengas una determinación de no mirar hacia atrás, de no ir hacia tu antigua forma de vida, entonces vas a tener un futuro glorioso, porque lleno de Dios, y tu vida va a estar llena de gozo, de paz, esperanza y de un propósito y un amor incondicional que Él tiene para ti y para mí. Antes de irnos, ¿cómo hacemos cómo hacemos esto el día de hoy? Quiero dejarte con unos pensamientos en cómo reaccionar cuando el temor te paraliza. Recuerda que el temor causa que veas hacia atrás, pero recuerden estas dos cosas. La primera es muy simple, vas a decir, wow, vine a la iglesia para esto, pero cuando seas tentado a ver al pasado, simplemente no lo hagas. Cuando seas tentado a ver en tus fracasos y en tu vida pasada, no vayas ahí. ¿Por qué? Porque el futuro no está ahí. Solo el pecado del pasado y todo lo malo de tu vida, no hay nada ahí para ti. Dios es un Dios del futuro. Él está pensando ya en lo siguiente, en el futuro, en nuestro futuro. Y nuestro futuro no está viendo hacia atrás, está viendo hacia enfrente, hacia nuestro Salvador Jesucristo. Mientras cuando te vayas de aquí, otra cosa en la que puedes pensar es, si puedes ver nuestra misión allá afuera en algunos cuadros, nuestros valores, nuestro último valor que ves es algo que dice, antes de estar listo. Iglesia, Jesús está esperando en nosotros a estar listos. Él no quiere que veamos atrás, quiere que nos movamos hacia adelante, que corramos la carrera con paciencia. Antes de estar listo significa despojarte de todo temor del pasado y tomar lo que Dios tiene para ti en el futuro. Tal vez tenemos temor de ir a un viaje misionero donde sabemos que tenemos que ir. Tal vez mover hacia adelante sirviendo en algún ministerio aquí en la iglesia, pero hemos vivido en temor pensando que no podemos servir, pero ¿sabes qué? Deja de ver a tu pasado y no te quedes atrapado ahí. No puedes aventarte a hacer esas cosas hasta que no te juntes con Jesús y lo sigas, porque Él ya va adelante, hay que seguirlo. Y hay que decir esto el día de hoy, no voy a volver. No voy a volver atrás. Y dilo y créelo, que no vas a regresar a lo que eras antes. Al contrario, voy a continuar persiguiendo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y toda mi mente. Tal vez estás aquí el día de hoy y dices, sabes, esto suena muy bien, pero sabes que yo nunca he experimentado esta relación de la que hablas, esta relación con Jesús. Sabes, nuestros compañeros de oración van a estar aquí enfrente y quiero animarte de que si nunca has hecho esa profesión de fe,
si nunca has rendido tu vida a Jesucristo, ahora, familia, es el día. Quiero decirte, el mañana no se nos ha prometido. No sabemos si vamos a vivir mañana y ahora es el día en que puedes decir, yo quiero caminar hacia enfrente contigo, en intimidad, cerca de ti, aferrándome a ti, caminando hacia enfrente, porque tú eres el Dios del futuro. Y si tú nunca le has dado tu vida a Jesús, no es complicado. Significa venir enfrente y si la gente te ve caminando, no te preocupes. Ellos se van a gozar junto contigo cuando hagas esa decisión, cuando digas yo quiero darle mi vida a Jesús, yo quiero rendir mi vida a Él, quiero dejar mi pasado y mover hacia enfrente a su reino. Tal vez has dejado que el temor te paralice, tal vez eres un creyente, pero con todo lo que ha pasado este año, has retrocedido y has vivido tu vida viéndose al pasado y dices no puedo, pero que digas ahora y le pidas a Dios que reavive tu fe una vez más, que te metas en el juego otra vez. Que el día de ahora tú puedes involucrarte en fe y puedes preguntarle a cualquiera de las personas que están aquí enfrente, nuestros compañeros de oración, diles que estás cansado de vivir en temor. Ahora es el día, no vamos a ver hacia atrás. Amén. Vamos a orar. Dios Padre eterno, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Dios, en esta mañana oro por nuestra familia en la iglesia, que nos des un espíritu de valentía y de libertad para correr hacia enfrente contigo. Que tú quites cualquier obstáculo y barreras en la vida que nos detienen en la vida para ya no ser parte del juego, pero que podamos regresar a ser parte de esto y decir que vamos a ir hacia enfrente, ya no vamos a ver hacia atrás. No quiero ser solamente un pescador, quiero ser un pescador de hombres. Así es que Padre, danos valentía, danos agacidad, Señor, para movernos hacia enfrente, para no ver hacia atrás, que estemos en fuego por nuestro Salvador que resucitó. Y gracias, Señor, que podamos decir al final, gracias por eliminar, Señor, este temor. Anímanos a mantenernos conscientes de tu presencia en nuestra vida y te damos la gloria. Y en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, todos decimos amén. Gracias, familia, que tengan una semana increíble. Amén, familia CBC Online. Lo escuchaste. El perfecto amor echa fuera todo temor. Si tú le diste tu vida a Jesús, a aquel que te ama, queremos felicitarte, queremos caminar contigo a través de esa decisión y lo que eso significa. ¿Cuál es el próximo paso? Hay ahí un chat en línea para que le hagas clic y podamos orar contigo. Así es de que para el resto de nosotros, qué mensaje tan poderoso. No vamos a volver atrás. No vamos a volver atrás a ese inicio, a ese pasado que teníamos. Así como Pablo dice en Efesios 4:1, que yo los animo a que vivan una vida digna del llamado que han recibido. Y como seguidor de Jesús, como vemos durante el Nuevo Testamento, estaban todos activos en su fe y estaban sirviendo para servir a otros, así como Jesús les sirvió a ellos. Y queremos animarlos a continuar en esta jornada con nosotros. Conéctate con un grupo comunidad, conéctate en el chat con nosotros para empezar a tomar ese primer paso. Estamos emocionados de compartir el Evangelio con ustedes y tengan una muy buena semana.